avanzado de lo que venían viendo de diseño por capacidad. Perdón, Pero es... ¿puedo poner para grabar, por favor? Sí. Gracias. Bueno, les decía que lo que vamos a ver hoy es un tema que es poco accesorio a lo que veníamos viendo de diseño por capacidad y es un complemento muy fuerte, bien, que podemos aplicar en lo que es la verificación y el diseño de nuestras estructuras, ¿bien? Es un método que, bueno, probablemente ustedes ya hayan visto algo de esto en historia 3 probablemente, pero es el análisis estático no lineal, ¿bien? Básicamente, ustedes vieron que en el diseño por capacidad se basa fundamentalmente en la adopción de un mecanismo de colapso adecuado para que obtengamos una estructura que sea dúctil, ¿bien? Y consecuentemente podamos disipar energía mediante deformaciones inelásticas en sus componentes, ¿bien? Ese era el principio básico del diseño por capacidad. ¿Mm? Bueno, para cumplir con este diseño es necesario detallar nuestra estructura de forma tal que cuando ocurre el sismo, las rótulas se forman en los lugares adecuados para el mecanismo de colapso que hemos elegido, que hemos adoptado en un comienzo. ¿Bien? Entonces, la pregunta que surge inmediatamente es ¿cómo verificamos que las rótulas se formen realmente en los lugares preasignados? ¿Bien? ¿Cómo nos podemos asegurar de eso? Bueno, una alternativa es mediante un análisis estático no lineal o un pushover. ¿Bien? Perfecto. Entonces, fíjense. ¿Ven ahí están viendo las diapositivas o no? Sí, sigue en la que dice introducción. ¿No ha pasado a la de pushover? No, todavía no. Se está viendo el PowerPoint, digamos, no como presentación. A ver, disculpe. Vamos a poner el modo de presentación. Pasa que por ahí... Bien. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ve bien. Sí, ahora sí. Ok. Les decía, con respecto al pushover o al análisis estático no lineal. Por favor, chicos, cumplan con el horario porque me es molesto tener que admitir a todo el mundo mientras estoy intentando concentrarme para la clase. Bueno. ¿En qué consiste el análisis estático no lineal? Básicamente lo que se hace es aplicar una distribución vertical de carga lateral a la estructura, como está en esta figura, ¿bien? Ustedes tienen el pórtico, ¿no es cierto? Y lo que aplicamos son cargas laterales que distribuidas, ¿no es cierto?, en los distintos niveles verticales de la construcción, ¿bien? Esa carga se va incrementando monotónicamente hasta que la estructura alcance un desplazamiento máximo prefijado. ¿Bien? ¿Qué es lo que obtenemos? Entonces nosotros vamos a tener un patrón, ¿no es cierto?, de cargas laterales, ¿bien? Y vamos a tener una deformada como consecuencia de las mismas, como pueden verse acá en la figura de la derecha. Fíjense que vamos a tener un desplazamiento en el último nivel de esta, ¿bien? Y además vamos a tener, bueno, corte basal B, ¿bien? Acá abajo en la base, ¿bien?
Entonces, en base a eso, lo que podemos hacer es, mediante el análisis estático no lineal, obtendríamos lo que es la curva de capacidad de la estructura. ¿Bien? ¿Y a qué le llaman curva de capacidad? Bien, entonces, para cada paso del análisis, esa curva es la que relaciona el corte basal total de la estructura, B, con el desplazamiento delta de un nodo testigo ubicado en el nivel superior. ¿Bien? En este caso, bueno, sería este el nodo testigo, ¿bien? Eso sería el desplazamiento que tiene ese nodo, ¿bien? Entonces lo que tendríamos que graficar es el corte basal versus el desplazamiento delta, ¿bien? Y obtendríamos la curva de capacidad. Fíjense que para cada paso de análisis, como vamos aumentando monotónicamente las cargas laterales, el corte basal va a ir creciendo y el delta también irá creciendo. Entonces tenemos que verificar cómo esa variación va, cómo esos dos parámetros van variando, ¿bien? Entonces fíjense, entonces tenemos corte basal, ve acá en el eje de las ordenadas, y tenemos en el eje de las abscisas el desplazamiento delta del último nivel, ¿bien? Vamos a tener usualmente, cuando dibujemos todos los resultados del análisis de pushover, ¿bien? Tendremos un tramo que será una respuesta elástica, ¿bien? Después vamos a tener una sobreresistencia acá con un endurecimiento, ¿bien? Y finalmente empezará, una vez que se alcance una resistencia máxima, un corte basal máximo, tenderá a bajar, ¿bien? Ya lo que es el sobreviniendo el colapso, ¿bien? Fíjense que esta es la curva de capacidad pura porque relaciona el corte con el desplazamiento, ¿bien? En el caso de diseño por desempeño, que nos vamos a detener un poco acá en las últimas diapositivas ya, pero bueno, es como una introducción, no nos vamos a detener en expresiones matemáticas ni nada. La curva de capacidad la solemos expresar en coordenadas espectrales de pseudoaceleración contra pseudo-desplazamiento. ¿Bien? Esto es para que lo tengan en cuenta, entonces tendríamos que pasar de las coordenadas de corte basal contra desplazamiento del último nivel a pseudoaceleración contra pseudo-desplazamiento. ¿Bien? Bien, entonces tenemos unas tablas que nos da una normativa, que es una normativa estadounidense, que se llama FEMA 356, ¿bien? Donde tenemos distintos sismos de análisis y distintos niveles de desempeño de la edificación, ¿bien? Estos niveles de desempeño de la edificación son definidos en base a experiencia y a ensayos de prototipos de estructura, ¿bien? Entonces, fíjense, tenemos el nivel de desempeño operacional, ¿bien? Que sería 1A distinguido acá, ocupación inmediata, 1B, ¿bien? Seguridad de vida, prevención de colapso, ¿bien? Operacional significa que la estructura puede seguir operacional después del sismo, ¿bien? Ocupación inmediata significa que, bueno, hay que desarrollarla, bien, para que venga un evaluador e inmediatamente después de que venga el evaluador, la chequee y vea que todo esté en orden, ya puede volver a ser ocupada sin necesidad de ninguna refacción o ninguna reparación. ¿Bien? Seguridad de vida sería un caso en que ya tendríamos un daño bastante grande en la estructura, ¿bien? Y requeriría una especie de reparación o rehabilitación sísmica. ¿Bien? Y prevención de colapso ya está explicado por sí, bien, la prevención de colapso es cuando hay que desalojar porque en cualquier momento sobreviene el colapso. ¿Bien? Entonces esos serían los niveles de desempeño de la edificación en general. Y los sismos de análisis podríamos decir que los vamos a separar en 4 categorías, como sismo frecuente,
que observen que el sismo frecuente tiene una probabilidad del 50% de ser excedido en 50 años, ¿bien? Un sismo frecuente, entonces, por ejemplo, para un sismo frecuente, para una construcción normal, desearíamos que nuestra estructura en sí permanezca en rango elástico o en ocupación inmediata, de forma tal de que no tenga daños importantes para un sismo frecuente. ¿Bien? Después tendríamos un sismo ocasional, que sería con una probabilidad de excedencia del 20% en 50 años, ¿bien? Donde ya un poco es como que ya podríamos tener daño, ¿bien? Y ya podríamos llegar a estados de desempeño un poco con un daño más esparcido por la estructura, ¿bien? Después tenemos un sismo de análisis raro que tiene una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años, que ese es el sismo de nuestro reglamento, ¿bien? El espectro que ustedes ven, el espectro de diseño de la norma IMPRES-CIRSOC 103, parte 1 del año 2018, es un sismo raro, ¿bien? Es lo que sería un sismo raro, con una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años, ¿bien? Y después ya tendríamos lo que es un sismo muy raro, que sería 2%, una probabilidad de excedencia de 2% en 50 años. ¿Bien? Todo esto están asociados a distintos tiempos de recurrencia. ¿Bien? Eso lo pueden buscar en la bibliografía si están interesados. Yo no voy a meter en esto. Basta con decir que el espectro de diseño que ven en la norma CIRSOC es de un sismo raro, ¿bien? Es referido a un sismo raro. Entonces, fíjense, acá, bueno, están nomencladas con distintas letras, pero fíjense que si cumplimos con K o P, ¿bien? Solo con K o P tenemos una seguridad limitada, ¿bien? K sería seguridad para el caso de sismo raro, ¿bien? Y P sería prevención de colapso para un sismo muy raro, ¿bien? Ahí es donde se para nuestra norma, ¿bien? ¿Por qué? Porque para un sismo raro lo que nos da es seguridad de vida, ¿bien? Entonces, ese serían los requisitos mínimos que cumple la norma CIRSOC 103, ¿bien? En cambio, podemos tener requisitos de desempeño un poco más elaborados, como que sería que cumplir con el requisito de P y de K al mismo tiempo, ¿bien? Es decir, que para el sismo muy raro tengamos prevención de colapso y para el sismo raro tengamos seguridad de vida. En ese caso tendríamos una seguridad básica, ¿bien? Y si cumplimos con P y K y alguno de A, E, I, B, F, J, N, ¿bien? O sea que para el frecuente permanecemos operacional o permanecemos con ocupación inmediata, para ocasional permanecemos operacional o con ocupación inmediata, ¿bien? Ya tendríamos lo que denominamos como una seguridad mejorada, ¿bien? Que sería como un objetivo de desempeño mucho más elaborado y llevaría un análisis de la estructura mucho más puntilloso de lo que especifica el reglamento, ¿bien? Porque para que ustedes sepan, y eso por favor tenganlo presente siempre, el reglamento IMPRES-CIRSOC lo que nos garantiza es seguridad de vida, ¿bien? Seguridad de vida para un sismo raro, ¿bien? Entonces, volvamos un poco a lo que sería el análisis estático no lineal. ¿Qué requerimos para hacer un análisis estático no lineal? ¿Qué datos tenemos que tener? En primer lugar, bueno, las características de los materiales, ¿bien? ¿Qué tipo de hormigón contamos? ¿Qué tipo de acero? ¿Cuál es la tensión de fluencia? ¿Cuál es la resistencia específica a compresión del hormigón? ¿Bien? Por otro lado, tendremos como dato adicional, ¿no es cierto?, la armadura adoptada o existente en los elementos de viga, columna o tabique. Esto es importante, ¿bien? Porque esto surge del diseño por capacidad, por ejemplo, del diseño que haya tenido esa estructura, ¿bien? Si nosotros hemos diseñado nuestra estructura, y bueno, como dato para este análisis sí o sí tenemos que contar con las armaduras adoptadas, las separaciones de estribo, ¿bien?
de forma tal de que podamos ingresar toda esa información a nuestro análisis. Por otro lado, y no menor, lo que necesitamos son las propiedades que van a tener las rótulas plásticas. ¿Bien? Las propiedades de las rótulas plásticas, tanto referidas en la longitud que van a tener esas rótulas, como por ejemplo en vigas, tendríamos que tener diagramas que nos relacionen el momento con la rotación, o bien, lo que es más común, el momento con la curvatura. ¿Bien? Un diagrama momento-curvatura en viga para una rótula plástica es un dato imprescindible para poder llevar a cabo un pushover con éxito. ¿Bien? Entonces, por otro lado, en columnas ya requeriremos diagramas de momento rotación o de momento curvatura en las dos direcciones, ¿bien? Porque estamos hablando de un elemento que tiene flexión en dos direcciones, y también diagramas de carga axial, P, contra deformación específica axial, ¿no es cierto?, de la columna, y además la interacción entre ese P, el momento según el eje 2,2 y el momento según el eje 3,3. ¿Bien? Entonces, esos datos son imprescindibles para llevar a cabo un análisis estático no lineal. Fíjense. Entonces, acá lo que les muestra este gráfico es cómo son los diagramas locales en rótulas plásticas. Fíjense, estos surgen, por ejemplo, acá tenemos una viga, ¿no es cierto?, que está sometida a una carga F, para un nivel de ocupación inmediata, fíjense, entonces en ese caso tendrá una flecha, ¿no es cierto?, pero no va a tener mucho daño. Para el caso de seguridad de vida ya aparecerá alguna fisura ahí. Para el caso de prevención de colapso ya tendremos el recubrimiento de hormigón y fisuras importantes en todo lo que es la zona donde está el momento máximo, ¿bien? Y ya después, una vez que fíjense, todo esto surge, ¿no es cierto?, de ensayos cíclicos en elementos estructurales como pueden ser vigas o columnas. Entonces, fíjense, nosotros tenemos una curva fuerza-desplazamiento, ¿no es cierto?, tendremos nuestro diagrama con los distintos ciclos de carga y descarga, ¿bien? Y ahí haremos, en base a esos diagramas, en base a esos ciclos, trazaremos una envolvente que llamamos siempre la curva esqueleto, ¿bien? Y esa será la curva esqueleto de la rótula plástica. Entonces, fíjense, tenemos acá un comportamiento frágil, ¿bien?, donde el elemento recibe carga en estado elástico y llega a un punto, ¿no es cierto?, donde ya falla, pierde resistencia de manera bastante pronunciada, ¿bien? Después tenemos estas dos curvas de la derecha que son referidas a un comportamiento dúctil, donde podemos tener un comportamiento elastoplástico perfecto, como el que se muestra en esta figura, ¿no es cierto? Y ya un comportamiento con la parte elastoplástica, pero después con una pérdida de resistencia importante, como se ve en la figura. Acá, cuando dice F delta, bien, se refiere en realidad a esto que está acá, bien, a momento contra rotación o momento contra curvatura en vigas, bien, momento rotación o momento curvatura en las dos direcciones en caso de columna, y también la interacción con la fuerza axial y la deformación axial. ¿Bien? Entonces, para todos esos elementos tenemos que tener de dato este tipo de diagramas, curvas esqueleto que le llamamos. ¿Bien? Entonces, fíjense, acá tenemos en este caso una de momento curvatura. ¿Bien? Tenemos una parte que es la parte elástica, ¿no es cierto?, que es el módulo de elasticidad por la rigidez efectiva, que ya es la rigidez corregida, esa que ustedes han visto por ejemplo en vigas de 0,40, la rigidez, el momento de inercia bruto, ¿bien? Y llegaremos a un momento que es un momento de fluencia, ¿bien?, el M sub I. Una vez que tengamos eso, tendremos un tramo, en este caso está dibujado como de endurecimiento, con otra rigidez post-fluencia, que será E por I sub P, ¿bien? Y después tendremos una pérdida de resistencia, ¿bien? Eso es lo que es momento curvatura, ¿bien?
Después podemos tener, en este caso, como se muestran acá, en este caso sería un corte, bueno, contra un corte de fluencia ya no es el momento, ¿bien? Pero acá tendríamos con lo que es referente a una rotación, ¿bien? Una rotación, un desplazamiento. Entonces, fíjense que, como está normalizado al corte de fluencia, ¿bien? En este caso llega hasta el valor de 1, ¿bien? El tramo AB llega hasta el valor de 1 y después tiene un leve endurecimiento hasta el punto C, ¿bien? Y tendremos los puntos D y E, ¿bien? Donde ya hay una pérdida grande de resistencia y ese elemento local, ¿no es cierto?, viga o columna, ya está próximo a fallar, ¿bien? Entonces, estos son los datos que requerimos para un análisis pushover, ¿bien? Obviamente, el momento curvatura, la curva momento-curvatura va a depender de la armadura que tengamos, por eso es importante conocerla, ¿bien? Porque el momento de fluencia va a estar dado por la armadura que nosotros tengamos, ¿bien? Y en base a eso podremos configurar bien nuestra curva momento-curvatura. Esto hoy por hoy los programas lo hacen sin problema. De hecho, eso lo vamos a ver ahora después en una aplicación en un programa, ¿bien? Pero es importante que sepan que existe. Aunque sea así de reojo, no lo van a aplicar muy mucho, no lo van a aplicar en lo que es el práctico, pero es importante que sepan que esto existe. Ingeniero, Sí. en el momento de fluencia, ustedes ya consideramos, digamos, la reducción del momento de inercia de la sección, eso porque el hormigón ya se encuentra fisurado, digamos. Lo que pasa es que el hormigón se fisura muy pronto. El hormigón se te va a fisurar muy pronto. O sea, cuando vos lo cargues, bien, si vos calculás cuál es el momento al que fisura el hormigón, probablemente te dé por aquí, bien. Entonces ahí va a tener, o sea, en realidad te va a dar una curva que acá va a tener otra pendiente con una rigidez más grande, bien, y después va a tender al punto este de fluencia, bien. Entonces, por convención, directamente se adopta la rigidez efectiva, bien. La rigidez efectiva se lo desprecia al trámite ese con la rigidez real, ¿bien? Total de toda la sección, ¿bien? Eso se hace en un análisis seccional de una viga de hormigón, se pueden dar fácilmente cuenta. ¿Tienen idea de lo que es la curvatura o no? Es importante que lo sepan. Sí, deformación angular. ¿Bien? Fíjense. A ver. Disculpen el trazo, ¿bien? Pero supongamos que yo tengo una sección de hormigón armado, ¿bien? ¿Ven ahí el paint o no? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, lo voy a dibujar en un caso simple para que no se mareen un poco. Pero tenemos una sección de hormigón armado en la que tendremos armadura, ¿no es cierto? Abajo, en este caso, la vamos a dibujar para no marearnos, pero en el caso sísmico va a tener que ir en los dos. Tendrá que ir arriba y abajo porque la carga es cíclica y puede cambiar de dirección en cualquier momento, ¿bien? Entonces, nosotros sabemos que aquí tendremos un diagrama equivalente, un bloque equivalente, ¿no es cierto?, de compresión en el hormigón, ¿bien? No sé si se acuerdan de eso. Y tendremos una fuerza de tracción en el acero, ¿bien? O sea, tenemos por un lado una resultante de compresión en el hormigón y una resultante de tracción en el acero, ¿bien? Bueno, si vamos a dibujar las deformaciones específicas en esa sección, tendremos una cosa así. Fíjense. Acá tendremos la deformación última de la fibra más comprimida del hormigón, ¿bien? Y tendremos una deformación en esta fibra de acero, ¿bien?
Eso usualmente, vamos a ver cómo ese será, esto sería epsilon CU, ¿bien? Que usualmente es igual al 0,04 para el caso sísmico, ¿bien? Se acuerda que lo vimos en materiales, y esto, en general, para que sea falla dúctil, tenemos que tener un epsilon, o sea, una deformación específica, mayor al 0,005, ¿bien? Para que la falla sea por tracción en el acero, ¿bien? Entonces, la pendiente de este diagrama, la pendiente de esta recta, ¿bien? Que sería, ¿no es cierto?, esto, ¿bien? Esa pendiente va a ser nuestra curvatura, ¿bien? Esa va a ser nuestra curvatura. ¿Ven? Entonces, lo que relaciona esa curva es el momento con cómo, o sea, el momento en cada instante, ¿no es cierto?, cómo va variando de acuerdo a cómo van las tensiones en el acero y en el hormigón variando, ¿bien?, con esta pendiente de este diagrama de deformaciones específicas. Eso que quede bien claro, ¿está? ¿Cómo la podemos medir en un ensayo? Y es muy simple, podríamos medir con un strain gauge, ¿no es cierto?, la deformación de compresión en la parte de arriba de la viga, ¿bien? Y abajo una deformación, la deformación en la barra de acero, ¿bien? Podríamos instrumentar la barra de acero para ver cuánto se está traccionando, ¿bien? Y podríamos trazar la recta y calcular cuánto vale la curvatura, ¿bien? ¿Está claro lo que es la curvatura entonces? Sí, ingeniero, está claro. Sí, sí. Bien, Gracias. perfecto. Entonces, nosotros lo que buscamos es este tipo de diagrama, ¿bien? Fíjense que hay normas, en este caso la FEMA 356, que ya esto lo tienen normalizado, ¿bien? Entonces, a ver, nosotros podríamos decir, fíjense, esta tabla es para vigas controladas para vigas, ¿bien? Todo esto es para vigas. Entonces tenemos, por un lado, vigas controladas por flexión, vigas controladas por corte, y vigas controladas por un desarrollo inadecuado, o con desprendimiento de hormigón, ¿no es cierto?, en el tramo. Bueno, estas son distintas categorías, pero fíjense, acá tenemos cuantía, la cuantía de armadura traccionada menos cuantía de armadura comprimida dividido en la cuantía balanceada, ¿bien? La cuantía que produce la falla balanceada. Entonces fíjense que en base a eso podríamos calcular, de acuerdo al refuerzo que tenemos nosotros, como les he dicho, es dato del problema generalmente, entonces podemos calcular estos valores, ¿bien?, y ver qué tipo de refuerzo transversal tenemos, que tenemos dos condiciones, C o NC, ¿bien? El caso C es para un refuerzo transversal que cumple con la norma, ¿bien?, sería que cumple con los estándares, por ejemplo, el CIRSOC, ¿bien?, de acuerdo al diseño por capacidad. Y después tendríamos un corte normalizado que dependerá ya de las condiciones de corte. Bien, en base a eso podemos entrar a esta tabla. Bien, supongamos que yo estoy en el primer caso, y fíjense que acá tenemos la región, acá nos da rotación, ¿bien?, la rotación en radianes, ¿bien?, rotación plástica en radianes, y nos da la resistencia residual. Entonces lo que nos está diciendo acá nos está dando acá el punto A sería donde termina, sería correspondiente con el punto B, ¿bien? ¿No es cierto? El punto A sería donde la extensión de este segmento, ¿bien? Fíjense. ¿Bien? Entonces todo eso sería una rotación de 0,025, ¿bien? Y B sería
desde el punto de fluencia hasta el punto E, que ya sobreviene colapso. ¿Bien? Entonces eso vale 0,05. ¿Bien? Y la resistencia residual es 0,2, es decir, que si esta es la resistencia de fluencia, esto va a valer 0,2 de la resistencia de fluencia. ¿Bien? Y de acá, fíjense que me dan los rangos de desempeño del elemento. Tenemos ocupación inmediata para una rotación de 0,01, la LS sería Life Safety, que es seguridad de vida, para una rotación de 0,02 y prevención de colapso para 0,025, ¿bien? Para un elemento primario. Para un secundario tenemos 0,02, 0,05. Es decir, que en base a estas tablas, ¿bien? Que están, por ejemplo, en la norma FEMA 356, yo podría construir una curva normalizada de este tipo, ¿bien? Y podría ingresarla al programa para hacer un análisis estático no lineal. ¿Bien? Entonces, fíjense, vamos a un modelo. ¿Bien? ¿Están viendo el ETAPS o no? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bien. Esto no es una estructura cualquiera, ¿bien? Que tiene 6 niveles. ¿Está claro? La planta es un cuadrado, ¿bien? Es todo regular, no tiene nada de extraño. Tiene una sobrecarga de 2 kN por metro cuadrado en cada nivel, ¿bien? Y tiene una carga permanente de 1,2 kN por metro cuadrado sobre cada losa, ¿bien? Entonces, esto está tal cual lo hicieron ustedes, nada más que yo aquí definí, acá fíjense en Define, tienen una opción que es Frame Non-Linear Hinge Properties, ¿bien? Hinge es articulación no lineal, ¿bien? Entonces acá yo defino, por ejemplo, para un elemento de viga, que sería un elemento, sería esta, ¿no es cierto? Para un elemento de viga tengo definida una rótula de momento, fíjense, momento de M3, ¿bien? Entonces acá tengo los parámetros que me da la FEMA, fíjense, esto es el momento sobre el valor de fluencia, ¿bien? El punto B, que sería este punto, o sea, tenemos la curva tanto para un extremo de los ejes, para compresión como para tracción, ¿bien? O sea, para un lado del momento, perdón, como para el otro sería la envolvente, ¿bien? La envolvente de la curva esqueleto, ¿bien? Fíjense, tenemos lo que teníamos acá, si nos vamos aquí, fíjense, teníamos 0,02 y 0,0, ¿para qué condición era esto? Perfecto, 0,02 y 0,04, ¿bien? Entonces eso corresponde con los valores que he cargado yo acá en esta rótula, ¿bien? 0,02 con 0,04, en este caso el endurecimiento es de un 10%, ¿bien? Y la pérdida de resistencia se produce para 0,2, o sea, es un 20% de la fluencia, ¿bien? El momento que usa, lo calcula solo el programa en base al momento de fluencia que con la armadura que nosotros le damos, ¿bien? Entonces, fíjense, yo tengo en viga, ahora vamos a las secciones, ¿bien? Yo tengo en viga, en este caso BC sería, ¿bien? Este sería un H20, ¿bien? De 0,4 por 0,5, son los datos que ya estaban dados, y tengo un refuerzo, ¿bien? Que es de 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, creo que son 1000, ya les digo, son 1000 milímetros cuadrados. 1000 milímetros cuadrados, ¿bien? Entonces tengo 1000 milímetros cuadrados en la parte de arriba y en la parte de abajo, en los extremos derecho e izquierdo de la viga, ¿bien? Son estos valores de refuerzo, ¿bien? En viga dúctil. Entonces eso lo tengo que cargar yo, ¿bien? El recubrimiento es de 3 centímetros en cada caso, ¿bien? Y bueno, en base a eso, el programa solo me calcula cuánto es el momento de fluencia de esa viga, ¿bien? Entonces yo voy acá a definir la rótula, ¿bien? Ya solo sabe cuánto vale el momento de fluencia de esa viga, ¿bien? Ya está calculado en el algoritmo.
Entonces acá le pongo los valores para ocupación inmediata, que si vamos a la tabla esta eran de 5, fíjense, para ocupación inmediata, IO sería 0,005, ¿bien? Para seguridad de vida es 0,01, disculpen, 0,01, ¿bien? Y para prevención de colapso 0,02, ¿bien? Entonces el programa ya sabe, ¿bien?, dónde va a estar parado acá en esta curva esqueleto que yo he definido para la viga, ¿bien? O sea, para la rótula en viga, ¿bien? Entonces de ahí yo tendría que también definir otra para columna, ¿bien? Donde en este caso ya entran, como es una columna, es un elemento flexo comprimido, entonces tener una interacción entre los momentos en las dos direcciones y la fuerza axial. Entonces acá directamente entro el PM2M3, ¿bien? Y le pongo los datos, eso también lo pueden encontrar en el FEMA, ¿bien?, para elementos dúctiles, y pueden entrar los datos aquí, ¿bien? Y acá ponen cómo varía o sea, llenamos también cuánto vale la ocupación inmediata, seguridad de vida y la prevención de colapso, ¿bien? Entonces podemos